El switch es un dispositivo de capa de enlace de datos, o sea que llega hasta el nivel 2, no va a llegar al nivel 3, o sea, no se entera que existe IP. ¿eh? Y lo que hace el switch es almacenar y reenviar las tramas de Ethernet. Va a mirar los encabezados, las direcciones MAC de origen y destino, y va a reenviar utilizando un protocolo de acceso al medio, obviamente, para poder enviar la parte eléctrica, para poder enviar la señal eléctrica sobre los cables. Los switches son transparentes, o sea, en realidad el host no sabe que está conectado a un switch. Yo podría conectar dos hosts directamente entre ellos por un cable. En el caso de que sean varios hosts, obviamente no puedo conectarlos por un cable. Antiguamente, sí, cuando el medio era compartido se usaba un cable coaxial, pero ahora eso no se puede hacer con el cable UTP. Por lo tanto, se pone un switch para que varios hosts se puedan interconectar entre sí y el switch para los hosts en principio es transparente. ¿sí? Se puede considerar una tecnología plug and play porque los switches van aprendiendo solos qué tienen conectado en cada una de las bocas de red. ¿sí? En los switches básicos, los que no son gestionados, no hace falta configurar absolutamente nada. O sea, uno los enchufa las máquinas, enchufa al switch a la electricidad, enchufa las máquinas en las distintas bocas de red y ya tiene una red LAN en funcionamiento. Los switches gestionados también, pero bueno, uno después puede entrar en la gestión y puede hacer algunas cosas como redes virtuales. Hay más cosas que se pueden trabajar en un switch gestionado. Pero en un switch básico uno lo enchufa a la electricidad y ya está funcionando. ¿sí? ¿Cómo hacen los switches para aprender automáticamente que tienen conectado en cada una de las bocas? Esto obviamente trabaja a nivel 2, pero es similar a lo que pasa a nivel 3. En cada switch tiene una tabla interna de conmutación, que nos llama la tabla de rutas a nivel IP. Acá tenemos una tabla de conmutación, pero a nivel Ethernet. ¿no? Entonces, conoce de MAC address. Y las entradas en esa tabla de switches para cada interfaz tienen la dirección MAC que vieron que está conectada por ahí. Obviamente, si lo que está conectado es otro switch, van a tener más de una dirección MAC que pueden recibir por ese lado. ¿no? Si hay un router o un host que ya llega a nivel 3 o más, obviamente va a haber una sola dirección MAC que puede acceder por esa boca, por esa interfaz. Y después tiene también una marca de tiempo que obviamente después de un tiempo la olvida a esa correspondencia entre dirección e interfaz por si se desconecta o por si se conecta a una máquina nueva en la misma boca. Las entradas antiguas normalmente son descartadas. El TTL es configurable en los switches que son configurables, pero suele ser aproximadamente una hora, a veces menos, por lo que les digo, si uno quiere estar enchufando y desenchufando. ¿sí? Entonces los switches lo que hacen es ir aprendiendo qué hosts aparecen en cada interfaz. Cuando recibe una trama Ethernet, el switch lo que hace es decir, ve la dirección MAC de origen y directamente dice, bueno, ya está, ya sé que por esta boca de red, por esta interfaz, está conectada esta dirección MAC. ¿sí? Como les digo, si fuese otro switch que tiene conectadas varias máquinas, bueno, va a aprender todas las direcciones MAC de todas las máquinas que están conectadas a ese otro switch. ¿sí? Entonces guarda en su tabla esa localización, esa correspondencia entre dirección MAC e interfaz. ¿Listo? Puede haber varias direcciones MAC en una sola interfaz. Lo típico es que si es una sola máquina, va a ser una a una esa correspondencia. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo de aprendizaje? Muy simple, acá no funciona el protocolo ARP, es una capa superior al protocolo ARP, sino que simplemente uno lo que haría sería, enciende el switch, enciende la PC, ¿no? el host que está conectado, y el host lo primero que trata es de enviar un paquete por ejemplo, a su gateway por defecto, ¿no? a su default gateway, y al enviarlo, obviamente, lo arma con su dirección con su MAC address como origen, y como destino, bueno, si es el primer paquete, normalmente mandará un broadcast, ¿no? a la MAC de FFFF. Pero no importa, porque el switch ve que le está llegando por un puerto específico, por ejemplo, acá en este ejemplo, el puerto 3, le está llegando un paquete con dirección MAC de origen
la de la máquina, ¿no? Entonces, ahí la prende y ya la asocia a ese puerto. O sea, que por el puerto 3 puede alcanzar a esa máquina. Entonces, ahí directamente tiene una primera entrada en la tabla donde dice MAC address X, ¿no? Que viene acá, que está en el puerto 3. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el destino lo pone como I. Después ya digo, si fuese primero sería FF, pero supongamos que ya, de algún modo, esa computadora ya sabe la MAC de destino. Y el switch todavía no sabe la MAC address de destino en dónde lo tiene conectado. Entonces lo que hace, como es la primera, ¿sí? Lo envía en todos los puertos. Como no sabe dónde está, lo envía por todos, a ver si por algún puerto recibe una respuesta. Sí, igual si fuese un broadcast haría lo mismo, ¿no? Entonces lo envía por todos los puertos para ver si alguno responde. Y acá en este ejemplo, ¿no? La máquina de destino, ¿sí? La que tiene la dirección MAC address Y, está en el puerto 4. Entonces esa máquina le va a responder. Y ahí hace exactamente lo mismo que hacía al principio. O sea, ve que por el puerto 4 hay tramas Ethernet donde la dirección de origen es Y y entonces aprende ya que Y está en el puerto 4. Y a partir de acá, para que se pase el tiempo y las tenga que olvidar a estas correspondencias, ya no hace la copia de las tramas a todas las bocas, salvo que sea una trama de broadcast, la dirección FF. Si, mientras tengan como destino una MAC address específica, solo la va a enviar a la boca que sabe que tiene esa MAC address. De esa manera, lo que hace es una conmutación, ¿sí? Es como si directamente pudiera conectar y no hace una copia de las tramas a todas las bocas, como hacían los antiguos hubs, que hacían la copia eléctrica directamente de las señales entre todas las bocas. Entonces, de esta manera, son mucho más eficientes los switches que los hubs y se evitan las colisiones, porque mientras la máquina que está en el puerto 3 y la del puerto 4 están hablando entre ellas, nadie va a intentar escribir nada para esos puertos, digamos, porque no corresponde. Es el switch el único que podrá enviar tramas cuando sepa que tiene, por ejemplo, otra trama que corresponde a la máquina con MAC X, la enviará por el puerto 3. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre un switch y un router? Porque el router hacía algo parecido. En realidad, tanto switch como router son dispositivos que almacenan, el switch almacena tramas, el router almacena paquetes o datagramas IP. La diferencia del reenvío que hace cada uno es que el switch llega hasta la capa de enlace de datos, capa 2, mientras que el router llega hasta la capa de red, que es la capa 3. Y entonces el router examina los encabezados de datagrama y el switch examina solamente los encabezados de trama. El router mira direcciones IP, el switch mira solamente las MAC. ¿Sí? En el caso de router se llaman tablas de ruteo o enrutamiento y también utilizan algoritmos de enrutamiento, mientras los switches son mucho más simples, tienen estas tablas de switching que vimos y también, bueno, pueden tener algún tipo de filtrado y el algoritmo de aprendizaje es muy simple y se limita a las bocas que tiene conectadas. Y bueno, las redes normalmente no son solamente un switch, ¿no? Sino que normalmente se hace una red jerárquica con varias capas, como hay acá, ¿no? Para conectividad a Internet habrá un router que hace de salida a Internet, que es el gateway para todas las máquinas que están en la LAN. Acá suponemos que hay un solo router. Si hubiera muchísimos hosts, entonces podríamos poner más de un router, o podríamos poner más routers más abajo. Pero supongamos que hay un solo router y ven, entonces después se hace una red jerárquica, una LAN jerárquica con switches de core, switches de agregación y después switches de borde. Y si tenemos Wi-Fi, también habrá que poner access point. Pues recién ahí se conectan las PCs. ¿Sí? Obviamente acá están todas como si fuesen todas Wi-Fi, pero podría haber PCs conectadas directamente a los switches de borde. Si yo tuviera acá mismo un data center con servidores internos, los podría conectar típicamente al switch de core, porque el tráfico ya le llega agregado a los switches del data center. Yo podría tener también un switch de agregación para el data center que iría conectado al switch de core. Esto es un esquema para que ustedes tengan una idea en una red institucional donde hay
varias máquinas. Normalmente los switches de core, si se requiere más velocidad, se utiliza fibra. Y tenemos también, podría haber un patch panel de fibra para terminar las conexiones, o si no, directamente la fibra entrando en el switch. Se van a enviar dos cables hasta el switch de core, y van a estar, esos cables van a estar cruzados, ¿sí? ¿Cómo sería entonces una red con redundancia? Sería algo de este estilo de acá, ¿no? Está sacada la página de Cepelin, donde tendríamos la capa de acceso, ¿no? Ahí decía de Edge, y la capa de convergencia, decía acá, agregación, puede cambiar el nombre, ¿sí? Y después, ¿sí? Desde la capa de convergencia, de agregación, hasta el core, las conexiones son dobles, ¿sí? Se van a poner, por ejemplo, dos switches de core, y los dos switches de core están conectados a cada uno de los switches de convergencia, ¿no? Y cada switch de convergencia está conectado a los dos switches de core, ¿sí? Se hace este tipo de conectividad por cuestiones de redundancia. Es que si tienen unos servidores, se puede también, o se pone un switch de convergencia para el data center, digamos, para los servidores, o directamente se conectan a la capa de core, ¿sí? Porque las máquinas van a intentar acceder al servidor y el tráfico va a ser diferente. Entonces el servidor va a tener típicamente más conexiones que los que hay entre máquinas, o de una máquina a una impresora que pueda haber sobre la misma LAN. Entonces, esta es la forma de conectar típica en una red institucional, ¿no? De una empresa, una organización, donde hay muchos hosts. Incluso si hay hosts inalámbricos también. Ahora, cuando hacemos esto que hacemos acá, que conectamos, por ejemplo, un switch a dos switches de core, tenemos un inconveniente, surge un inconveniente a nivel Ethernet, ¿sí? ¿Qué se hace? Que lo que pasa no es esto como IP, se hace un loop, ¿sí? Yo podría acceder a la misma máquina por un lado o por el otro. Y acá está todo conectado y se hace como un círculo. Y ahí las tramas quedarían girando todo el tiempo. Y entonces, a nivel Ethernet también hay un protocolo que permite evitar que las tramas se copien hacia los dos switches, digamos, y los dos switches intenten reenviárselos entre sí. ¿Sí? Entonces, eso, ¿cómo se hace? Se usa un protocolo que se llama Spanning Tree Protocol, que es un protocolo de capa 2 también, de nivel de enlace. Normalmente se usa el protocolo RSTP, ¿sí? STP es Spanning Tree Protocol, y se usa el Rapid Spanning Tree Protocol típicamente. Esto es bastante simple, se habilita en el switch y ya está, ya evita que se hagan esos loops, esos bucles, y estén los paquetes dando vueltas todo el tiempo. Si el switch no soporta RSTP o STP, no se puede hacer este esquema, ¿no? Porque, insisto, quedarían los paquetes copiándose ahí todo el tiempo y se llenaría la red LAN en serio. ¿Sí? Entonces, para hacer ese tipo de conectividades redundantes es necesario que el switch soporte STP o Spanning Tree, ¿no? Se le dice, ¿sí? Y la otra cosa que se puede hacer también con los switches más avanzados es utilizar una tecnología que se llama VLAN o Virtual LAN, ¿sí? O LAN virtual. Acá lo que podemos hacer es crear redes lógicas independientes, que están adentro de la misma red física. O sea, si yo miro este dibujito acá, todas las máquinas, estas y estas, están en la misma red LAN, ¿sí? Todo esto sería la misma LAN. Y esta máquina podría enviarle un paquete a esta directamente por la capa 2, sin necesidad de pasar por el router, ¿sí? Porque hace un broadcast y todos los switches reenvían los broadcasts, porque están conectados en la misma LAN. Eso lo que puede hacer es que, si tengo muchos hosts, se inunde también la red de broadcast todo el tiempo. Por lo tanto, para limitar eso, yo podría dividir toda esta red sin necesidad de poner routers entre medio. Podría dividir en varias LAN. Después, para comunicar esas LAN sí tengo que poner routers. Pero a lo que voy es a que no hace falta desconectar los switches y poner entre media routers, porque los switches gestionados más avanzados permiten esta tecnología de VLAN, o LAN virtual. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, funciona de dos maneras diferentes. En realidad yo puedo asignar directamente un puerto, decirle este puerto pertenece a una LAN y este otro puerto pertenece a otra. Le pongo un número y los puertos entre sí no se van a reenviar directamente tramos, porque va a mantener el switch una tabla de ARP diferente para una VLAN y para otra. ¿Sí? Después en algún lado te voy a poner un router para comunicar esas VLAN, ¿sí? Pero en principio va a mantener tablas diferentes. Y después hay otra configuración, o sea, eso sería poner el puerto completo en una LAN virtual. Y después hay otra configuración, que es decir, que un puerto tiene varias LAN virtuales, tiene más de una. ¿Sí? Normalmente tienen una por defecto y yo después les puedo configurar que tienen acceso a otras LANs virtuales. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera llevar una VLAN desde acá hasta acá, o sea, desde un switch hasta otro, los puertos troncales, o sea, los que van hacia los switches de capa superior, tendrían que tener todas las VLAN, ¿no? Yo tengo acá la VLAN 1, la VLAN 2, y acá quiero tener también la VLAN 1 y la VLAN 2. Obviamente, el enlace hacia el switch de convergencia tiene que llevar la VLAN 1 y la VLAN 2, y acá también, ¿no? Para poder hacer la transmisión de un punto a otro. Si no, tendría que hacer dos bocas, subir dos cables, no tiene sentido, ¿no? Se puede poner en una misma boca dos VLAN también. Entonces, esa es una tecnología también que es bastante difundida, los switches gestionados se puede utilizar, y hay un estándar que es 802.1q que permite precisamente hacer eso, hacer esas redes LAN virtuales.